Muy buenas tardes, hoy es lunes 20 de febrero del 2017. Está bien. Programa de opinión en Tornos, usted lo conoce. Y esperamos desde luego sus opiniones para poderlas compartir. A los controles, Manuel Mendoza, aquí lo estoy viendo, qué gusto. Manuel Mendoza. A los teléfonos 5095-1110, 01807-111110. Aquí la atienden María de Jesús Monroy y Ana María Corona. A la producción, mi amigo William Yarmes, le mando un fuerte abrazo a Willy. Y mi amigo Moisés Hernández, que aquí lo veo, quién sabe qué noticias me vaya a traer, porque ha estado abusando estos días, Ha estado abusando, muy quién sabe a favor de quién ya no sé si está a favor de Trump o de quién, es una cosa que no me queda claro. El problema de las bolsas. Tendremos también la participación del contador Lorenzo Lucas, que nos va a platicar del buzón tributario. El buzón tributario. Y tendremos también la participación de mi amigo Esteban Guijarro, que nos va a platicar de enterrados vivos. Y bueno, ¿qué le parece a usted si hablamos de lo social? Cancelan reservaciones en Los Cabos por efecto Trump. En enero, 35 grupos de al menos 20 estadounidenses suspendieron su visita por temor de no poder regresar o de ser tratados mal durante su estancia. El Producto Interno Bruto turístico creció más del doble que la economía, dice Sectur, 4.3%. Transporte nacional de pasajeros incrementó el 45%. Ejidatarios bloquean predio de cervecera de Estados Unidos en Mexicali. El gobierno del panista Vega pretende regalar el agua a la empresa. La autoridad local llama a los manifestantes a liberar los accesos al predio. Reprueba Conducef a sociedades de ahorro popular en transparencia. Solo 2 sociedades alcanzaron aprobación. Un retorno a la vida civil en precario. Los campamentos a los que se han trasladado las FARC para iniciar reinserción y entregar las armas se encuentran a medio construir y sin dotaciones. Algunos dueños de terrenos se han negado a cederlos para la guerrilla. La Organización de las Naciones Unidas advierte que no están listos los alojamientos ni puntos de desarme. Requiere México 11.5 millones de puestos de trabajo, dice el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Advierte que la calidad del empleo sigue deteriorándose. Calcula la Universidad Nacional Autónoma de México que solo aceptará 10% de aspirantes a licenciatura. Demuestre calidad ante lo importado, elimine barreras para competirle al malinchismo, diseñe estrategias para entregar rápido, producir a la medida y exclusividad, dice consultora. Sugieren contribuir en acuerdos con Estados Unidos. Recomienda ET a empresas involucrarse en negociaciones. Bueno, pues aquí tiene usted las noticias. Resulta que en Los Cabos se vive ahorita un problema que seguramente está angustiando a hoteleros, a habitantes de ahí de Los Cabos, pues a quienes tienen algún negocio vinculado a los esquemas turísticos. ¿Por qué razón? Pues porque fíjese que están cancelando. Los estadounidenses están cancelando. Ya por lo pronto, en el mes de enero, 25 grupos de al menos 20 estadounidenses dijeron no vamos a ir, cancele usted nuestras vacaciones. ¿Cuáles son los miedos que tuvieron estos vacacionistas? Pues lo que está teniendo todo el mundo. Unos por una razón, otros por otra. Estos estadounidenses tuvieron cierto temor de que ya no los dejaran entrar por haber salido a turistear a México. Entonces, como el señor Trump ha planteado cosas de rechazo a México, pues dijeron, no, ¿a qué vamos? Y luego, a la hora de la hora, no nos van a dejar entrar. ¿Cómo? Pues sí, eso es lo que va a pasar. Por lo menos es lo que ellos pensaron. Pero no solo eso. Eso hubiera sido lo de menos, pero el miedo está generalizado. ¿Por qué razón? Pues porque estamos viviendo un fenómeno en el cual no se sabe qué conducta va a tener el señor Trump.
en Estados Unidos o en el mundo. Sí es algo muy difícil de poder aceptar, pero pues se lo ganaron los estadounidenses, se lo ganaron a pulso, y con ello pues que ahora con su pan se lo coman. Pero el problema empieza ya a doler cuando afecta a otras naciones. Unas dice que a favor, otras en contra, otras primero a favor y luego en contra, como es el caso de Rusia. Vaya usted a saber lo que vaya a hacer con Siria. Y así sucesivamente se va viviendo un fenómeno. En ese momento, a mí me parece que ya es oportuno explicar lo que desde mi punto de vista mantiene al señor Trump en una posición de loco al término de una vida que no sabemos a dónde puede llegar. Estados Unidos se lo ganó. Juzgarlo como loco por lo que haga en Estados Unidos se me haría una perfecta tontería. Pero juzgarlo por lo que está haciendo en el mundo, eso sí. Luego vemos, oímos o leemos comentarios de algunos especialistas en relaciones internacionales que nos dicen todo esto va a cambiar, va a llegar a un límite, hay que darle tiempo, hay que darle oportunidad. Eso lo dijo también Monseñor Valdemar en su Desde la Fe. ¿Qué le pasa a estas personas? ¿Están pensando que son ellos? No, el señor Trump es una cosa aparte, una persona que tiene una carencia de equilibrio emocional, es una persona que si no tiene tratamiento adecuado, los medicamentos adecuados, pues en ese momento esa persona pues va a presentar un problema muy severo para todo mundo. No se va a componer, no se va a corregir. ¿Por qué? Porque así son las cosas. Se puede equivocar uno en la interpretación de la enfermedad por la que está atravesando la persona, el enfermo. Pero cuando se trata de un problema de esquizofrenia tan dura como la de él, que hoy dice sí y mañana dice no, pues no es un problema que pueda ser aceptado, aplaudido y decir poco a poco las cosas van a cambiar. Son ganas de ver al mundo como si fuera México. Cuando se decía hace muchos años todo fuera de México es Tultitlán, pues ya no. Ahora estamos viendo que el Tultitlán es México, por cómo está reaccionando todo el esquema social, económico y político de este país. Tultitlán es México. A pesar de este tipo de problemas que además no saben qué es lo que les vaya a pasar, lo que les ha molestado enormemente a estos turistas es el trato, y eso lo hemos platicado no una, sino varias veces, el trato que resienten ellos, como los ven, lo que les quieren cobrar, lo que les quieren quitar. Ese es el problema adicional. A un turista se le ve como si fuera una especie de botín al que hay que quitarle todo porque es el que trae el dinero y es el que nos tiene que dejar el dinero a como dé lugar. O bien, si se trata de jovencitas, es el momento en que hay que experimentar. Hace no muchos años, unos 25, 30 años, había una especie como de fijación muy grande entre los jóvenes, de que esperaban que llegaran las jóvenes estadounidenses para poder tener relaciones sexuales, porque no había tolerancia entre las jóvenes, aquí hablando del sexo femenino, uno de los tantos sexos que hay por ahí, pues las jóvenes no se animaban a tener relaciones sexuales, por lo menos en abierto. En privado hacían lo que se les daba su regalada gana, pero desde luego había cantinas y esto, donde llegaban grupos de jóvenes a ponerse hasta atrás de la fila, y después con ello pues estaban justificados para cometer toda clase de desaguisados. Pero aquí el trato es muy grande. El maltrato en la estancia de los turistas
se convierte en algo sumamente pesado y terrible. Hablando de todo esto, el secretario de Turismo, que es el señor Enrique de la Madrid, dice que el PIB turístico creció más del doble de la economía. Ay, quisiera yo entenderlo. ¿Por qué ese PIB turístico? ¿A qué se referirá? Porque por un lado lo que está diciendo es que pues hay más turistas nacionales en los lugares, que así es una cosa muy positiva, y por otro lado que también todo lo que es el transporte nacional de pasajeros se incrementó el 45%, el 4.5%. Es una cosa interesantísima todo este fenómeno. ¿Qué cálculos son los que está haciendo Sectur? Es un problema que toma en cuenta el turismo egresivo, el que sale, el que entra, o nada más es una cosa en lo cual, como dicen los sabios, no netea, o sea, no hace un movimiento nato. Hay que netear lo que sale y lo que entra, a ver cuánto te queda en realidad. Eso es lo que valdría la pena que nos dijera el señor Enrique de la Madrid Cordero. ¿Por qué razón? Pues porque es importante saber si nos está él simplemente moviendo el oído para convertirnos en sus fans, en sus seguidores, por si él se anima a tratar de ser candidato a la presidencia de la República más adelante. Porque ya sabe usted que se anima el padre, el hijo, el abuelo, el nieto, el que sea, se anima para ir alcanzando posiciones de privilegio y relevancia. ¡Qué espanto todo el problema político! Porque se vierte en él toda la ambición familiar de convertir en una especie de heredad a la nación, el pueblo, el Estado, el gobierno de cualquier municipio, lo que sea. Hay esa opción y esa posibilidad en donde está la mujer pensando cómo voy a hacerle para quedarme con todo y cómo voy a hacerle yo también para poderle heredar a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, a quien sea este asunto. Vamos a un corte y regresamos en un momento más. Comuníquese con Ramón Pieza a Entornos 5095 1110, larga distancia 01800 711 1110. En un momento regresamos.